Buen día. La verdad es que estuve pensando el fin de semana sobre toda la información que ha circulado en redes acerca del nuevo proyecto de ley 462 para el nuevo sistema de pensiones en Panamá. Me sentí muy preocupado y abrumado porque he visto cualquier cantidad de información que ha circulado en las redes y muchas de ellas inexactas. Y la verdad es que creo que como servidor público, que me debo a todos y cada uno de los asegurados de la Caja del Seguro Social, creo que debo de manera responsable explicar de manera detallada lo que implica el nuevo sistema de pensiones para todos nosotros los panameños. Voy a comenzar con un resumen de cuáles son los sistemas de pensiones que están inmersos en nuestra ley, para que todos podamos entender a cuál sistema pertenecemos. Luego voy a introducir cuáles son los beneficios que esta ley efectivamente le está dando a cada uno de los asegurados al momento de que lleguen a la edad de jubilación. Y voy a explicar a detalle cada uno de esos cálculos para darles tranquilidad de cómo realmente cada uno de ustedes va a poder tener una pensión que va a satisfacer las necesidades de todo lo que esperamos los panameños en un retiro con la Caja del Seguro Social. Así que voy a empezar diciendo que en la Ley 462 convergen tres sistemas de pensiones, no uno, amigos, tres. El sistema de beneficio definido, o mal llamado solidario, que es un sistema que cerró en el 2005, se acabó, pero al cerrarlo quedaron allí todavía 600.000 panameños que hasta el momento de su fallecimiento seguirán perteneciendo al mismo sistema y en el momento de la jubilación tienen una fórmula que está determinada por lo que la ley en el 2005 ¿sí? estableció. Eso que determinó la ley de 2005, la ley 462, lo retrotrae al día de hoy porque ellos van a seguir recibiendo los mismos beneficios. Así que no tengan dudas que cuando lean la ley 462, por eso van a encontrar información sobre las pensiones de todos estos 600.000 panameños que quedaron encerrados en ese sistema. También la ley va a tener otro sistema, el sistema mixto. Este sistema fue creado en el 2005 y comenzó a regir a partir del 2007. Todo aquel nuevo cotizante que entraba por primera vez a trabajar en ese año ya quedó en el sistema mixto. Y ese sistema también tiene más o menos 600.000 panameños en el día de hoy. Cabe señalar que el sistema anterior, al ser un sistema cerrado, la ley establece que al no cambiarle ningún tipo de beneficio, conservan todos y cada uno de los beneficios de pensiones que tenían en el sistema anterior. Sin embargo, en el sistema mixto, al ser un sistema que todavía no mira el primer jubilado por vejez, la ley consideró ver y establecer cuáles eran los beneficios de ese sistema mixto y estableció que el monto de las pensiones de ese sistema era bajo, no era el que un jubilado esperaba recibir a la edad de retiro. ¿Y qué hace la nueva ley en este sistema verde? Mejora las pensiones del sistema mixto y eso es de lo que trata la ley 462. Cómo se mejoraron las pensiones del sistema mixto y cómo las pensiones del sistema de beneficio definido siguen sin ningún tipo de cambio. Es importante decir que maestros, médicos, la mayoría de los profesionales que están hoy día trabajando pertenecen al sistema de beneficio definido. Es decir, que nada les ha cambiado, que pueden realmente estar tranquilos y no preocuparse porque la ley no cambia ninguno de sus beneficios. Pero los que entraron como nuevos al sistema en el 2005 y que quedaron ya incorporados en el sistema mixto van a ver cómo sus pensiones han sido mejoradas a través de este nuevo sistema de cuenta individual que se llama Sistema de Capitalización de Garantía Solidaria, que lo que hace indudablemente es producir un mayor monto de pensión a la edad de jubilación. Solamente a manera de resumen, estas son las pensiones o este es un cuadro que refleja las pensiones que van a recibir cada una de las personas que pertenecían al sistema mixto y cómo va a ser su comparación con el nuevo sistema y también establece cuáles son las pensiones que para un salario base de $700
tienen los jubilados del sistema de beneficio definido. ¿Por qué el ejemplo es con $700? Porque el salario promedio en Panamá anda por $734, así que vamos a hacer el ejemplo con 700, que creo que es un número conservador, redondo, que nos permite ver mejor los números. Es importante que la comparación la hagamos de la siguiente forma. Una persona cuando entra a trabajar, por ejemplo a los 22 años, si se queda 40 años en el sistema, esa persona puede cotizar formalmente 20 años de trabajo, como también si está 40 años en el sistema, puede cotizar 25, 30, 35 o la totalidad de los 40 años. ¿Esto qué significa? Que una persona que está 40 años en el sistema, es decir, por ejemplo, entró a los 22 años y se retira a los 62, tuvo años en donde trabajó y años donde no trabajó. Y eso hace que si en la mitad, por ejemplo, de la vida trabajó en su vida laboral y en la otra mitad no trabajó, por eso él tiene 20 años de trabajo formal dentro de los 40 años que ha estado dentro del sistema de la Caja del Seguro Social. De la misma manera, esa misma persona pudo haber cotizado un poco más, 25 años de trabajo formal dentro de su vida útil laboral de 40 o 30 o 35 o 40. Por eso es importante hacer estos cálculos para poder comparar cuánta pensión tú vas a tener mientras más años de trabajo tengas. Y fíjese, qué interesante. En el caso de que tú estés en el sistema 40 años y cotices 20 años, la nueva ley te va a dar para un salario de $700 que suponemos que no cambia en el tiempo, que ni te incrementan el salario ni te lo reducen. Se queda igual. Para hacer el ejemplo lo más fácil posible, tú vas a tener $308,57. En el sistema mixto que tenía la ley que se acaba de derogar a través de la 462, tú recibirías $208,78. Esta es la comparación real entre dos sistemas. El nuevo sistema que propone la ley 462 te da $100 más de pensión. Eso en términos de la tasa de pensionamiento o lo que le llaman malmente la tasa de reemplazo, significa que la nueva ley te da un 88,16% de tasa de reemplazo o de pensionamiento sobre el promedio de los mejores 10 años, mientras que el sistema mixto te da 59,65%. Fíjense la gran diferencia. Esta es la mejora que tiene la ley 462. Mejora las pensiones del sistema mixto. Sin embargo, hay algunos que comparan estas pensiones, tanto las del nuevo sistema como las del mixto, con el sistema de beneficio definido que proponía la ley 51. Pero recuerden, eso no está bien hacerlo, porque ese sistema ya murió, ese sistema no lo tiene nadie en Panamá. Es un sistema que se cerró y nadie debe de hacer cálculos con respecto a ese sistema. Pero bueno, como hay diferentes informaciones circulando en las redes, me he permitido poner el cuadro suponiendo que hay gente que está en este sistema y que podría cambiarse, por ejemplo, al nuevo sistema. Si usted está en el sistema de beneficio definido, para este mismo ejemplo, usted recibiría $210. Que todos estos cálculos los vamos a ver a detalle, que comparado con el sistema nuevo, imagínense, casi también son los mismos $100 de diferencia, y el sistema nuevo da una tasa de reemplazo del 88%, mientras que el sistema solidario, o que le llaman de beneficio definido, da el 60%. Con 25 años de trabajo, el sistema nuevo da $385, el sistema mixto 280 y el sistema de la ley vieja o el sistema solidario da 289. Eso en tasas de reemplazo, como estamos hablando de una tasa que proviene del ahorro, siempre es proporcional, por lo tanto le va a dar la misma tasa de reemplazo. El sistema mixto le da 64 y el sistema de beneficio definido le da 66,25. De tal manera que así, si nos vamos a una persona que ha tenido pleno empleo, un maestro, ¿sí?, una enfermera, un médico, que ha tenido toda su carrera laboral y no ha tenido interrupciones, trabajó 40 años y estuvo 40 años en el sistema, observen que todavía con esta persona el nuevo sistema por $700 otorga una pensión de $617, el sistema mixto hubiese otorgado 542 y el sistema de beneficio definido hubiera otorgado 595, que representan
el 88-16, 77-51 y el 85% de tasa de reemplazo. Observen que en todos los casos, la tasa de pensionamiento o de reemplazo del sistema nuevo que propone la ley 462 es mejor que las de los dos sistemas anteriores. Y esto es importante porque, recuerden, la Caja del Seguro Social siempre ha sido la garante de todas las leyes que han producido reforma y es la que a través de los años ha hecho todos los cálculos para todos los panameños y lo ha hecho con una disposición, con un resguardo a lo que realmente es correcto, y es a la Caja del Seguro Social y a su Departamento de Prestaciones Económicas, a los que le tenemos efectivamente que dar, como siempre le hemos dado, el voto de confianza y la credibilidad para escuchar y ver qué es lo que tiene que decir. Por supuesto, estos cuadros se van a poner a disposición de todos ustedes a través de mi caja digital. No como cuadro, cada uno va a poder entrar a mi caja digital en muy corto tiempo y va a poder, con su historia laboral, va a poder proyectar cuál va a ser su pensión de jubilación y la va a poder comparar, si es necesario, de acuerdo a lo permitido con la ley, con cualquier otro sistema. Entonces, vamos a parar aquí un momento y vamos ahora a estudiar de dónde sale este cuadro. ¿Por qué? Porque es importante saber que un cuadro no podemos explicarlo así nada más. Porque si no sabemos de dónde vienen los cálculos, nos podemos estar inventando los números. Lo que quiere crear la Caja del Seguro Social para cada uno de ustedes, amigos y amigas, es tener la credibilidad y que ustedes puedan saber que ustedes mismos esta hoja la van a poder tener en la página web para cambiar el salario y poder hacer todos los cálculos como ustedes así lo deseen. Así que vamos para ese segmento. Tal cual como les acabo de compartir, vamos a hacer los cálculos de cómo salieron todos estos valores de montos de pensiones y tasas de reemplazo. Como ya les dije, tenemos una persona que comenzó a trabajar a los 22 años y que se va a jubilar a los 62 años y que tiene 40 años que va a estar en el sistema de la Caja del Seguro Social. No en los 40 años va a estar trabajando, ¿no? Y vamos a suponer que la tasa de interés que ganan cualquier tipo de fondos administrados por la Caja del Seguro Social es del 4% y de acuerdo a la ley que el factor de pensionamiento, que es un valor raro, ¿no?, que aparece en la ley como muy sofisticado, pero ya aparecía en la ley 51 desde el 2005 en su reglamentación, que es el factor que te dice cuánta pensión tú vas a tener por cada 1000 de ahorro. Eso va a ser un valor que vamos a necesitar y es un valor que depende de la edad de jubilación. Son 5.15 de valor de pensión mensual por cada $1000 de ahorro a la edad de jubilación. Eso es lo que quiere decir ese 5.15 a los 62 años. Entonces, empezando con nuestro cuadro, vamos a ver el primer renglón. Como ya les dije, tenemos una persona de $700 que si trabaja 20 años formales dentro de los 40 años que tiene en el sistema, significa que él trabajó para pagar la mitad de las cuotas en estos 40 años. Es decir, que él trabajó y pagó 6 cuotas por año, porque 6 cuotas por $700 efectivamente va a dar el salario anual que él tiene y le va a dar 240 cuotas, que es 6 por 40, les va a dar 240, aquí está la fórmula de cómo sale este valor, y 240 cuotas entre 12 meses significa 20 años de trabajo formal. De la misma forma, tenemos la persona que cotiza 7 meses y una quincena dentro de sus 40 años laborables en el sistema. Eso significa que él va a cotizar 300 cuotas en promedio en toda su vida, 25 años de trabajo formal. Eso lo que quiere decir es que hubo años que cotizó, años que no cotizó, en promedio sus cuotas son de 7 meses y una quincena. Vas a tener otras personas que dentro de su misma, digamos, años de estar en el sistema, van a cotizar 9 cuotas por mes y van a estar dentro de ese sistema 40 años, lo que significa que cotizaron 360 cuotas, 30 años de cotizaciones. Otros que tienen 10
meses de contribución y una quincena, que por 40 años significa 420 cuotas, que entre 12 significa 35 años de trabajo formal, y así el que tiene pleno empleo, que cotiza sus 12 cuotas en 40 años, que significan 480 cuotas, para hacer un total de años de trabajo formal de 40 años. Entonces, para todos estos, digamos, ejemplos de años formales de trabajo, vamos a ver cómo se calcula la pensión. Voy a tomar el primer renglón y ya todos los demás ustedes van a ver la fórmula. El salario anual para una persona que cotiza 20 años de trabajo formal va a ser por cada año 700 por 6 meses de cuota. Eso le va a dar $4.200. Si se fijan, es la columna B por la columna A. Este es el salario anual. Como el sistema mixto está compuesto por dos componentes, un componente solidario que llega sobre los primeros $500 de salario y un componente de ahorro que se calcula sobre todas las contribuciones que se dan sobre salarios en exceso o sobre el exceso a $500 de salario. Para una persona que tiene $4.200, los primeros $500 de estas 6 cuotas, 6 por 500 suman $3.000. De tal manera que en el primer componente solidario van a quedar los salarios de $3.000 y en el segundo pilar, que se llama componente de ahorro, va a quedar la diferencia del salario anual menos estos $3.000 que están aquí. En ese componente van a quedar ubicados $1.200 de salario. Fíjense que la fórmula es F, la columna F, que es el salario total, menos la columna G, que es el salario del primer pilar. ¿Ok? Otra columna importante que vamos a necesitar como auxiliar es la cuota anual aportada en el sistema. La cuota anual aportada en el sistema es el 15% del salario total. El salario total está en la columna F. Y el 15%, como ven aquí la fórmula, de ese salario son, como muestra aquí, 630 balboas. ¿Por qué 15%? Muchos dirán, es que no era 13,5%, ¿por qué me ponen 15%? Sí, porque es el 13,5% más el 18% del 13º mes. La suma de esas dos cotizaciones dan exactamente el 15%. Fíjense, el 18% de un salario mensual por año equivale a el 1.5% de ese salario dividido entre 12. Así que por eso es que el 13,5 más ese 1.5% que representa el décimo sobre 12 salarios mensuales da el 15% que tenemos aquí, para hacerlo mucho más fácil, ¿no? Y no tener que dividir el salario. Entonces tenemos $613 de contribución total al sistema como cuota obrero patronal para el sistema de pensiones, pero recuerden que el sistema mixto al que muchas personas pertenecían ponía en la cuenta de ahorro no el 15% que le quitaban a las personas, ponía solo el 10%. El 5% se utilizaba para pagar pensiones y beneficios generales del sistema o del componente solidario, pero a tu cuenta de ahorro iba el 10% del salario que quedaba ubicado en el segundo pilar. De los 4.200, 3.000 quedaban en el primer pilar o la parte o componente solidario, recuerden, y 1.200 de estos 4.200 quedaban en el pilar de ahorro. Así que el 10% sobre 1.200, en este caso son 120, en este caso de 1.500 el 10% son 150 y así sucesivamente hasta 240. Es decir, este es el aporte que iba cada año a la cuenta individual de la persona. Importante, un valor también que se usa mucho como referencia, el promedio anual de los mejores 10 años. Lo vamos a calcular tanto para para el salario total como para los salarios que quedaron ubicados en el componente solidario del sistema mixto, porque lo vamos a necesitar. Y esto aquí da 4.200, ¿por qué? Que es el mismo salario que tenía, porque como hemos supuesto que los salarios no cambian, el promedio de los mejores 10 años, que es el mismo salario siempre, es el mismo salario, que son 4.200, y lo mismo para el salario que tenemos en el primer pilar. Así que allí tenemos estos dos parámetros que usaremos más adelante. Y entonces comenzamos con los cálculos de las pensiones. Fíjense, ¿cómo calculamos la pensión del sistema mixto?
La pensión del sistema mixto es la suma de dos pensiones. La pensión que surge del componente solidario más la pensión que surge del componente de ahorro. La pensión que surge del componente solidario se determina con la misma fórmula que tenía el sistema que ya murió, que se llama de beneficio definido en la Ley 51. ¿Cómo se calcula eso? Como el 60% del salario promedio de los mejores 10 años del salario que cae en el primer pilar, porque este es el componente de beneficio definido del sistema mixto, más el 1.25% de ese mismo salario promedio de los mejores 10 años por cada año en exceso a 20. ¿Por qué ponemos E-20? La columna E les dice cuántos años de trabajo formal. Entonces, si tenemos 25 años, quiere decir que hemos cotizado 5 años más en exceso a los 20. Por eso hacemos la resta de de los años de trabajo formales menos 20. Y eso nos da efectivamente, cuando lo dividimos toda esta fórmula entre 12, la pensión, como ustedes ven allí, que se obtiene mensual dentro del sistema. El primer sistema, que es el componente solidario del sistema mixto. Entonces, tenemos 150 si trabaja 20 años, 207,03 si trabaja 25 años, 271 si trabaja 30 años, 35 años y 40 años. Esta pensión se tiene que sumar ahora al componente de ahorro para sacar la pensión del sistema mixto. ¿Y cuánto tiene de ahorro a la edad de jubilación? Esta es una fórmula un poquito complicada, pero bueno, la encuentran en los libros. La fórmula es el valor futuro de todo lo que han aportado más intereses al 4%. Por ejemplo, ¿cuánto aportó en el segundo pilar esta persona? Aportó $120, aquí lo ve. Esto es lo que aportaba su segundo pilar. Entonces, si ustedes agarran estos $120 por año y agarran el aporte anual de esa persona, van a multiplicar, van a calcular esta fórmula que está aquí, que dice que el valor futuro es 1 más la tasa de interés al número de años, en este caso 40 años, menos 1 dividido entre la tasa de interés multiplicado por ese aporte anual. Entonces, si hacen ese cálculo, les va a quedar que, fíjense, 1 más la tasa de interés, que es el 4%, elevado a los 40 años, que lo tienen allí en la columna C, menos 1 entre la tasa de interés multiplicado por la columna J, que es el valor aportado a la cuenta individual por año, les da 11.403,06. Esa es la cantidad que de alguna forma ustedes van a usar para comprar la parte o para adquirir la parte que del ahorro pueden destinar a pensión. ¿Y cómo se determina esa pensión? Agarrar 11.403, dividirlo entre 1.000 y multiplicarlo por el factor de pensionamiento que, como ustedes ven la fórmula, dice B7, que es 5.15. Es decir, si nos dan 5.15 de pensión mensual por cada 1.000 de ahorro, por 11.403, que son 11 unidades de 1.000 de ahorro, ¿cuánto nos van a dar? 58,78. Por lo tanto, ¿cuánto es la pensión del sistema mixto? 58,78 más los 150 da 208,78. Aquí la van a ver, ¿ve? La jubilación del sistema, según la Ley 51 del sistema mixto, 208,78 va a estar marcada en amarillo. Si hacemos los cálculos para todos los demás, digamos, años de trabajo, 25 años de trabajo, que son estos 14, 17 años de trabajo, perdón, 25 años de trabajo, 30, 35 y 40 años de trabajo, vamos a tener un fondo acumulado con 25 años de trabajo de 14.253, con 30 años de 17.000, con 40 años de 22.000, y aquí está la porción de pensión que compran, que cuando la suman a la pensión del primer pilar, les va a dar estas pensiones que tienen aquí en amarillo. Entonces, ya hemos calculado las pensiones del sistema mixto. ¿Cómo calculamos las pensiones de la nueva ley 462, que son las que realmente se comparan con las del sistema mixto? Bueno, es lo mismo, la misma fórmula que se tenía, 1 más I elevado a la 40 menos 1 entre la tasa de interés multiplicado por el aporte, pero ya no es el aporte que se tiene al segundo pilar, sino que es el aporte total al sistema, es la
acumulación del aporte total que está en la columna I, que son esos 630, ahora sí me están retornando, en vez del 10 que me daban en la cuenta de ahorro sobre lo que quedaba en exceso a $500, ahora me están dando el 15% de todo, una cantidad muchísimo mayor, y por lo tanto eso acumulado con intereses va a generar $59.866 en el caso de que haya cotizado 20 años, 74.832 en el caso que dentro de mis 40 años haya cotizado 25 años de vida formal de trabajo, 89.799 en el caso de que haya cotizado 30 años sobre esos 40 años en donde estoy acumulando intereses. Aquí, que son 35 años, 104.000 y aquí en 40 años, 119.000. Y haciendo la misma fórmula por 59.866, lo divido entre 1.000 y lo multiplico por el factor de pensionamiento y voy a obtener la pensión mensual de 308, 385 en este caso, 462, 540 y así sucesivamente. Es decir, que por 20 años, observen, la pensión del sistema nuevo da $100 más que la pensión del sistema mixto. Y es lo que les decía, la ley nueva 462 mejora sensiblemente las pensiones del sistema mixto. Tanto que ustedes pueden ver que en todos los rangos de trabajo formal, 20, 25 años de cuota, 30, 35, 40, siempre los valores que da la nueva ley son mejores que las pensiones del sistema mixto. Si este valor de pensión lo multiplicamos por 12 para saber cuál es la pensión anual y lo dividimos en entre el salario anual, esto es lo que se conoce como la tasa de reemplazo, ¿ok? O el valor de pensionamiento, el porcentaje de pensionamiento. La columna Q entre la columna K, que es el salario promedio de los mejores 10 años, que es la columna K, aquí la ven, la columna K. Cuando ustedes dividen esto, multiplican la pensión por 12 y la dividen entre el salario anual, le da que la tasa de reemplazo del sistema que provoca la nueva ley 462 es sensiblemente mayor que la del sistema mixto. 88.16 en el caso de 20 años contra 59.65, 88.16 contra 64.11, 88.16 contra 68 y en el caso de 40 años o vida laboral plena, 88 versus 77. En todos, ¿sí?, los esquemas de aporte a la caja del Seguro Social, usted obtiene una tasa de pensionamiento o de reemplazo mayor. Para aquellos que están en el sistema de beneficio definido y que hacen cálculos con este sistema que ya no se debe de hacer porque ya murió, esa fórmula ya nadie la puede tener, solo los que están en este sistema, pero bueno, si queremos hacer el cálculo para saber cuánto recibe alguien que está en este sistema versus cuánto recibo yo, fíjense que los que están en el sistema de beneficio definido, ¿cómo calculaban su fórmula? Como lo he oído 1000 veces, a mí me van a dar el 60% de los mejores 10 años si cotizo 20 años o si tengo 20 años de trabajo formal. Bueno, el 60% de este salario total que tenemos aquí de 4.200 dividido entre 12 les da $210. Por lo tanto, la tasa de reemplazo va a ser 60%. Y como me dan 1.25 por cada año adicional, cuando tengo 25 años de cotización, eso significa que me van a dar el 66.25, que equivale a 289. Cuando tengo 30 años, me van a dar el 72.50, que equivale a 380. Y cuando tenga 40 años, me van a dar el 85%, que equivale a 595. Pero en todos los casos, observen, la pensión del sistema de beneficio definido también es menor que la pensión del nuevo sistema. Entonces, todos esos cuadros, amigos, que están circulando, son cuadros que carecen efectivamente de tener la exactitud que necesariamente hay que tener cuando uno hace estos cálculos. Y vuelvo a repetir, eso es lo que hace la caja, tener el cuidado de hacer los cálculos de la manera correcta, tomando toda la información de la cuenta individual de cada persona. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Ustedes en poco tiempo, esperemos en una semana, semana y media, podamos terminar los cálculos dentro de mi caja digital para que todo panameño pueda hacer este cálculo de una forma muy simple y tenga además el estado de cuenta que ningún panameño había tenido
y que perteneciendo al sistema mixto al día de hoy no sabía cuánto tenía acumulado en su cuenta y que es necesario para poder continuar y hacer una proyección para adelante. Amigos, yo entiendo que toda esta información puede llegar a abrumarnos. Indudablemente, tanta matemática es lo que a veces la caja quiere evitar. Quiere dar cálculos correctos que ustedes no tengan que tener tanto análisis a la mano para poder entender este tipo de cuadros. Lo que vamos a hacer es producir esta información de una forma simple a través de mi caja digital y que cada uno de ustedes pueda acceder a ella. Denos un poquito de tiempo, en una semana, semana y media podremos tener ya los cálculos con respecto a la nueva ley y ya lo verán, que lo vamos a tener con una disposición muy clara y transparente para todos los panameños. En el interín, lo que vamos a hacer es que esta hoja la vamos a colgar en esta grabación, en nuestra página web, en nuestra página de Instagram, para que todos puedan consultarla, todos puedan bajar la hoja de Excel y todos puedan hacer cálculos medianamente aproximados, porque no tenemos, por supuesto, la cuenta individual de cada uno, de todo lo que han ido aportando, pero esto les va a dar una idea de cómo poder efectivamente aproximar de una mejor manera los cálculos y ya poder ver la información de la manera correcta a través de esta institución que ha sido la garante de todas las pensiones de este país y la única a través de su Departamento de Prestaciones Económicas que puede darle la información correcta y el valor correcto de las pensiones.